prometido es deuda. Ya está aquí Ivonne Melgar y su análisis de Duro y a las cabezas. Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Irán. Buen lunes. Excelente arranque de semana. Difícil siempre los lunes. Para mí son muy complicados. Nada que el café pero no quite. Exactamente. Existe el café, bendito sea. Y que tengas un excelente arranque de semana. Usted también, muchísimas gracias por su acompañamiento. Será, yo creo, una semana de reacomodo, Irán. Una semana, pues, con un nuevo tablero político. Ya hay presidenta en el PRD, es Alejandra Barrales. Tu gallo. Bueno, digo, era yo creo que la más armada políticamente frente a los otros. Muy interesante el arreglo político que logran, ya lo vamos a estar comentando, porque tuvo que ver su designación pues con estos movimientos, piruetas, qué acrobacias que habría hecho en la semana Andrés Manuel López Obrador, pues al guiñarle el ojo a los perredistas y decir que tal vez siempre sí quiere algo con ellos. Decían los perredistas, me encantó la metáfora, decía Jesús Ortega, que es bastante crítico de toda la lógica de López Obrador y que logró inclinar la balanza para que los pronunciamientos políticos este sábado en el PRD fueran a favor de alianzas con el PAN, contra el PRI, y todavía vamos a ver, dijo, si lo hacemos con López Obrador. Y les decía Jesús Ortega, oigan, no se entusiasmen, si solo les guiñó el ojo, no les propuso matrimonio. López Obrador solo fue un guiñito de ojo. Y bueno, está ahí ese nuevo personaje que es Alejandra Barrales. Por supuesto, entra en calor también la dirigencia del PRI, de Enrique Ochoa Reza, y este nuevo López Obrador que se siente estabilizador, que habla de no derogar la reforma educativa, en un escenario donde Ricardo Anaya tendrá que apretar, seguirá diciendo esto de que los spots se pasen a espacios de debate público abierto, y por supuesto la negociación o los ajustes, revisiones, debates de lo que es la reforma educativa. En una semana que por lo tanto interrogantes, ya no tantas como hace 7 días, pero pues nos da una configuración de portadas de la prensa con alcance nacional muy diversa, Irán, diría yo, pero todas quizás confluyen en este balance de que las reformas fueron buenas, pero no todavía nos están dando resultados. Eso creo que es el gran hilo conductor. Sí, hasta que no empecemos a ver o lo veamos reflejado en nuestro bolso. Así es. En nuestro bolsillo, ahí es donde sabremos si sirven o no. En nuestro bolso y en la cotidianidad, porque dicen, la reforma educativa es muy importante, sí, pero ¿y dónde está la mejor calidad de los niños? ¿Dónde están los maestros convencidos de esa reforma? Entonces, tiene que ver con reforma económica, sendaria, también con la energética, y esta es la que hoy pues nos trae malas noticias en la portada del periódico Excelsior, porque nos dicen que a estas alturas de la vida, cuando nos confiábamos en que la reforma energética nos iba a dar beneficios o mayor independencia en materia energética, resulta todo lo contrario. Estamos importando el 62% de las gasolinas, nos dice hoy esta investigación del periódico Excelsior, y que Pemex pidió 504.6 mil barriles diarios del exterior para julio. La demanda promedio es de 815,000. Provienen de 8 países. ¿De dónde viene la gasolina que estamos usando? De Estados Unidos, de Países Bajos, de España, de Indias, de Bahamas, de Antillas, de Francia y de Trinidad y Tobago. ¿Te acuerdas que recientemente con las contingencias y todos estos problemas ambientales que estuvimos viviendo aquí en la capital, que se habló mucho de este problema de que importábamos las gasolinas desde China de muy mala calidad? Y que por eso estábamos teniendo los niveles de contaminación que tienen allá los chinos, exacto, porque la gasolina no pasaba los controles de calidad. Bueno, no se menciona China, pero sí vienen de muchas partes y no sabemos cómo se está revisando la calidad de las mismas, ¿no? Se comparten 2 fotografías, Irán, en la portada del periódico Excelsior, muy sintomáticas, interesantes, terrible, diría la primera. Habla del éxodo venezolano en busca de comida, de cómo está el desabasto en aquel país. Terrible. Dice, casi 130,000 venezolanos cruzaron la frontera para viajar a la ciudad colombiana de Cúcuta para comprar alimentos y medicinas, entre otros productos básicos que escasean en su país. La apertura de pasos fronterizos fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Y tenemos otra foto que habla pues de las elecciones internas en Estados Unidos
y de cómo le están haciendo el feo a la convención republicana en la que se espera sea nominado oficialmente Donald Trump y no contará con la asistencia de los conservadores tradicionales. Hay que recordar, por ejemplo, cómo toda la familia Bush pues está diciendo no vayamos con él porque nos va a alejar de nuestro vecino mexicano. Y bueno, eso es lo que destaca mucho en la portada del periódico Excelsior. Que por cierto, esta convención republicana comienza el día de hoy. Así es, comienza hoy y hay varios que no quieren hablar a favor de Donald Trump, que dicen pues no me convence, no hay entusiasmo, pero al mismo tiempo dicen que tampoco hay entusiasmo con Hillary. Entonces, bueno, hay como todavía una elección estadounidense pues que no encuentra esa emoción, ese ánimo de competencia que pone la moneda en el aire, ¿no? Sino que están las apuestas, están la clase política, pero no termina de hacer pues esta implosión que necesitamos, de cuajar ese ánimo electoral. Reforma habla del aumento del peaje del segundo piso a 109% y retrata una tendencia pues interesante y preocupante que se da siempre en las obras en México, y es que empezamos con un presupuesto y al final cuestan el más del doble de lo que se decía cuando se inauguró o se puso la primera piedra. Pese a incrementos, no se ahorra tiempo en estas arterias, lamentan usuarios, y que tiene que ver con estas fallas, la iglesia se le va la yugular al Estado mexicano, al gobierno, y dice, de acuerdo con la portada de La Jornada, que las reformas ya hicieron agua. Pues, ¿qué quieren? ¿Qué están negociando el alto clero? Algo necesita, algo quiere. O algo le molestó. Al parecer hay unos anexos de libros de texto que se están repartiendo en secundarias que tienen que ver con la agenda de la diversidad sexual, que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió cuando presentó todo su paquete contra la homofobia, y parece ser que eso les ha molestado en algunos lugares a grupos ligados al alto clero católico. La cosa es que ahí está este editorial muy duro, conservador, pero también políticamente terrible contra el gobierno, calificando a 2016 como el año del calvario para los mexicanos, porque ahí está, dice él, haciendo agua las reformas. Pero yo creo que la realidad contradice a el alto clero católico en el sentido de que se arregla, por ejemplo, o al parecer hay una lucecita al final del túnel en materia educativa. Ya Milenio nos da como adelanto que mañana el secretario Aurelio Nuño, titular de Educación Pública, estaría reuniéndose con la disidencia magisterial. Ellos habían dicho que no querían ir a ver al secretario, pero bueno, algo se está arreglando. Pero ya es que muchas cosas se dicen en esto. Y a la mera hora sí. Están como la chimoltrufia. Es un punto crucial el que ha señalado. En política, lo importante es lo que se dice en voz baja, lo que se dice, desgraciadamente, esos son nuestros malos usos y costumbres acá en México. Lo más importante es lo que se cuchichea, lo que se secretea, lo que dice, no me vayas a grabar, no me vayas a publicar. Bueno, pues eso es porque son los acuerdos en lo oscurito, ¿no? Y si creen que cubre la expectativa, vamos a escucharlo. Dicen los dirigentes de la disidencia que niegan que haya cerrazón a reunirse con el titular de la SEP. Creo que efectivamente está funcionando, Irán, la estrategia que López Obrador trazó en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva el jueves pasado, cuando dice, como de alguna manera, como líder social del movimiento, dice que él no está a favor de la abrogación de la reforma, que eso sería desestabilizar al país, que hay que darle paz social, que no se le puede pedir al gobierno pues que abdique en sus grandes reformas, y de alguna manera le marca la línea a la parte del CENTE más radical, le dice no te voy a acompañar en esa aventura. Y creo que ha llegado la hora para el gobierno federal de encapsular política o materialmente, no sé cómo lo vayan a hacer, pero que están en condiciones de encapsular a los radicales, a estos que estarían oponiéndose a un arreglo, pero de entrada ya hay una señal. Los disidentes dicen siempre sí nos vamos con Nuño. Pues todo también con miras al 2018. Por supuesto, con miras al 2018, López Obrador diciendo no soy tan malo, no soy un peligro para México. No soy tan radical. No soy tan radical, es más, hoy me voy a poner del lado de la estabilización, ¿no? Y el Universal, pues sí dice, un poco en congruencia con esta realidad que le da protagonismo a la disidencia magisterial, reconoce el líder del CENTE, pues el heredero
de la dirigencia de la maestra Elbester Gordillo, Juan Díaz, dice que el ala radical se apoderó, da cuenta de cómo operan estos radicales, jefes del CENTE que vejan, que ofenden, que hacen malos tratos allá a los que ahora coordinan el Instituto de Educación Estatal de la Educación Pública en Oaxaca. Son personas que cobran, dice, 100,000 pesos para hacer estos daños. Pues es lógico, se trata de personas especializadas, profesionales en choques, en actos porriles, en actos polarizantes, en violaciones, ¿no? Se trata de Nicolás Rosas, Roberto Martínez y Lucio Martínez, que agredieron a coordinadores el 12 de julio. Sus sueldos superiores a los de profesores que sí dan clases regularmente, nos revela La Razón, Irán. Pero la realidad, y esto creo que es interesante también, hay un acuerdo político explícito entre la propia CENTE, el propio López Obrador, que los había estado apoyando en su discurso, el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de Gobernación y de Educación Pública, de que finalmente el gran ring para dirimir las diferencias, los ajustes del modelo educativo, se van a dar en el Congreso, que es responsabilidad de los legisladores tomar los cambios que se necesiten, y esto pues le quita presión al gobierno, o al menos le permite que la representatividad parlamentaria haga su juego, y ahí pues cuenta tanto el PAN como el PRI, como el PRD, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, todos tienen un pedacito de poder, todos tienen votos y todos tienen algo que decir, ¿no? Exactamente. Ahí está el Sol de México diciendo que deben pasar por el Congreso los cambios al modelo educativo, y esto despresuriza las mesas de diálogo. Ovaciones, dice el dirigente, fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que la reforma no busca mejorar educación, y bueno, pues ya son, digamos, partes del gajes del oficio, de estar señalando, poniéndoles, de decir, ponerle sal, así pimienta. Y pimienta, pero pues ya no creo, con todo respeto al ingeniero Cárdenas. Lo que sé que se está alargando mucho todo esto y se está desvirtuando por una parte, se está llegando a no acuerdos, la gente se está cansando, ya estábamos viendo lo que estaba pasando en Venezuela con este desabasto, lo mismo está pasando en guardadas las proporciones en Oaxaca y en Chiapas. Entonces sí se está alargando muchísimo ya este movimiento. Y vienen las vacaciones, yo creo que las vacaciones van a bajarle presión y van a ayudar a que el arreglo sea más por la vía legislativa. Otro tema clave, Irán, que no se ha difundido mucho en otros medios, pero que ahí está y que es muy delicado, es el rechazo del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, Coneval, que es una instancia autónoma. Está muy molesto todo este consejo con la forma en que el INEGI midió de nueva cuenta la pobreza. Está rechazando el Coneval esta medición, considera que es incongruente y opaca, y dice que esos datos de 2015 revelan reducción drástica de la pobreza, pero es una nueva metodología la que permitió esta reducción, o sea, no es una reducción real, sino que se cambió la medida para que la pobreza saliera menos. Y esto, ¿qué tiene de problema? Dice el Coneval, pues que impide comparar a la pobreza con con lo que había sucedido en otros años. El INEGI no nos avisó de estos cambios, dice Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval. Sin transparencia y sin planeación hizo estos ajustes, y no habrá forma de conocer la evolución de la situación respecto de años previos. Pero Julio Santella, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, dice que el procedimiento de captación tiene modificaciones, hay nuevos controles que no estaban en años anteriores, y el proceso de levantamiento efectivamente fue diferente. Casi 20 veces es la diferencia de ingresos promedio de los hogares entre el primero y el 10º decil, y lo que se hizo fue un ajuste que había solicitado desde hace mucho tiempo la ahora titular de SEDATU, es secretaria, antes fue secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que había dicho que lo que pasa es que México tenía mediciones muy exigentes que hacían que los resultados pues nos hicieran ver muy mal frente a otros países. Volvemos a lo mismo que estábamos platicando, y bueno, o sea, ellos podrán decir muchas cosas, pero en la bolsa se siente otra. Así es. Entonces, no hay manera de luchar contra eso. Claro. La percepción de la gente. La percepción está ahí. Yo creo que podría haberse hecho una redefinición en cómo se mide la pobreza, pero me parece pues muy... le quita legitimidad a esta medida el que no se le haya consultado al Coneval. Era lo mínimo que debían haber hecho, que sea consultarle. Lo unilateral es lo que lo descalifica. Totalmente. ¿Puedes tú cambiar la medición?
y convenir con los actores involucrados que vas a medirte de otra manera, que justamente ya no te va a permitir comparar con otros años, que te van a salir menos pobres, pero no se vale que sea de manera unilateral. Y qué lástima, porque el unilateral. INEGI se había distinguido por ser un instituto serio. Híjole, sí, fíjate que me da mucha tristeza porque Eduardo Sojo cuando se fue, y lo tengo que recordar porque es muy bueno el apunte que hace Iram, Eduardo Sojo, que había durado muchos años en el INEGI, cuando se fue, dijo que le recomendaba mucho a su sucesor no dejarse presionar, Claro. que las presiones habían sido muy duras y que lo más difícil para él estando al frente del INEGI había sido conservar la autonomía. Irán. Sí, ahora nos vamos, Ivonne, con el análisis de las columnas. Así es, Irán. ¿Qué hay? ¿Qué se está analizando? ¿Qué se está diciendo entre los especialistas de revisar cotidianamente el acontecer político? Bueno, Jorge Fernández en su columna Razones habla de los ajustes que se vivieron en los últimos días, considera que fue muy arriesgada, Irán, pues la jugada, la estrategia del presidente Enrique Peña, colocando a uno de los mejores funcionarios, dice, en la dirigencia del partido en el poder del PRI, Enrique Ochoa Reza, pero que llega pues con reservas frente a la militancia priista. Habla de la llegada de Alejandra Barrales a la dirigencia del PRD, un partido que de una vez por todas, considera Jorge Fernández, debe definir su destino con independencia política y alianzas y acercarse a un frente opositor con el PAN, porque de otra suerte, considera Jorge Fernández, tendrá que sucumbir al anzuelo de Morena, es decir, del partido de Andrés Manuel López Obrador, o puede ir solo. En última instancia, decidir entre ser un espacio de progresismo socialdemócrata, aliado o no con el PAN, o terminar de convertirse en una fracción que termine siendo absorbida por otros. Alejandra Barrales no la tendrá fácil, pero tiene capacidad para enfrentar una tormenta en la que lo básico es que permanezca el acuerdo entre los principales jugadores internos. Ahora pues hay un acuerdo transitorio, lo dice efectivamente, y lo importante es que ese acuerdo pues les permita seguir a flote hasta 2018. Hemos visto dos de las muchas caras de López Obrador, dice Jorge Fernández. Hace unas semanas daba todo su apoyo a la coordinadora magisterial, los llamaba a una alianza estratégica. Los funcionarios y dirigentes de Morena participaban en sus marchas y bloqueos y declaraba solemnemente que de llegar al poder le regresaría el control de la educación en Oaxaca y revocaría, ojo, la reforma educativa. Y ahora dice que no hay que revocar esa reforma, sino adecuarla a las necesidades regionales. Lo mismo que dice Miguel Osorio en Gobernación y Aurelio Nuño en la SEP. Afirma López Obrador que si el PRD no va con el PAN en el Estado de México, puede considerar una alianza con ellos para el 2018, aunque hace unas semanas consideraba al PRD como parte de la mafia en el poder. Muy molesto, Jorge Fernández considera que hay analistas que se dejan engañar por Andrés Manuel López Obrador y creen que está ahora como conciliador y estabilizador. Yo creo que el término, en mi caso, Irán, que lo utilicé en mi columna del sábado, decir que efectivamente AMLO se estaba pues presentando, proyectando como el estabilizador, no es en términos de creérsela, de comprarle su nueva imagen, sino sí de decir que ha cambiado de estrategia y que este giro inesperado pues modifica el tablero hacia 2018 y efectivamente, incluso nosotros, Irán, decíamos en nuestra columna del sábado que no descartaríamos una negociación con algún sector del gobierno federal por parte de Andrés Manuel López Obrador, justo para torpedear cualquier alianza del PAN con el PRD en el Estado de México. Quizá le ha ofrecido a una parte del gobierno federal o del PRI, Andrés Manuel, pues que él va a ayudarles a conservar su bastión mexiquense, como lo habría ofrecido a través de algunas personas de Morena allá en Veracruz, cuando, según versiones, jugó Morena en mancuerna con el gobernador Javier Duarte. Ahí están las sospechas y ahí están las hipótesis, y bueno, hay consideraciones de todo Pero es tipo. algo de no sorprendernos, ¿no? La claro verdad que es que no. AMLO, desde toda la vida ha dicho una cosa y después cambia de parecer conforme se vayan moviendo las aguas. Así es, su objetivo final es llegar a la presidencia. Y por lo pronto dice, bueno, si se están empoderando los de la oposición, mejor yo les quito poder
y en este momento le doy respiro al gobierno federal. Cecilia Soto, que es diputada federal del PAN, una persona totalmente afín y cercana a Miguel Mancera, de esa corriente, la corriente minoritaria pero poderosa porque pues tienen gobierno, que se llama Vanguardia Progresista. Hoy habla de lo importante, Irán, muy interesante este mensaje porque hay que tomar a la gente conforme a lo que representa. Y Cecilia Soto, que es una mujer brillantísima, ex candidata a la presidencia de la República, finalmente le debe su curul a Miguel Mancera. Y cuando la leemos no podemos dejar de leerla como mensajera del gobernante capitalino. Y es muy interesante como dice, sí a las alianzas con la derecha, para tirar a los gobiernos estatales, pero uy, no estoy muy segura si quiero la alianza para la presidencia, porque el PAN tiene otro modelo económico, el PAN dice que la reforma fiscal es tóxica y la reforma fiscal es muy buena. Entonces ahí están los puntos de vista muy interesantes de Cecilia Soto, que nos está pues ya avisando que habrá una ala importante del PRD, representada por Miguel Mancera, que no quiere ir a la presidencial en mancuerna con el PAN, a menos que sea con el candidato del PRD, ¿verdad? Pues ya en esto se empiezan a mover las piezas del ajedrez. Así es. Ya están viendo lo que les conviene y lo los que les no. conviene, así es, definitivamente. Entonces, se va a armar bueno. Se va a poner muy bueno. Ulises Beltrán hoy en su encuesta de los lunes nos revela que se conoció muy poco en la población de la llegada de Enrique Ochoa a la presidencia nacional del PRI. Tuvo muy bajo impacto entre la opinión pública. El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad es escasamente conocido. Dice que Ochoa toma las riendas de su partido en el momento de peor imagen de esta organización, según se observa, Irán, en la más reciente encuesta telefónica nacional de BGC Excelsior. Así las cosas, también frentes políticos. En la Fiscalía Anticorrupción del Estado se le han decomisado 19 lujosas propiedades, incluyendo el suntuoso rancho Pozo Nuevo. Frentes políticos de Excelsior también habla de cómo falta control allá en Tamaulipas porque la violencia ha llegado a extremos peligrosos en el territorio gobernado por Egidio Torre Cantú. Perdió el rumbo, dice, tanto que un mando policial llamó a los ciudadanos a tomar las armas y someter a los delincuentes. La recomendación es que la gente no sea tan miedosa, dijo José Marínez, coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, un síntoma del poco control que se tiene en aquel territorio. Y tenemos finalmente, como señala Frentes Políticos de Excelsior, las quejas terrenales. Irán, históricamente la iglesia fue aliada de los gobiernos, pero ahora parece haber un distanciamiento, dice. La Arquidiócesis Primada de México aseveró que las reformas estructurales están haciendo agua al señalar grandes brechas de desigualdad e injusticia. Pues se refiere a este editorial en el semanario Desde la Fe, publicando que los discursos triunfalistas del gobierno de Enrique Peña Nieto ahora pues no tienen traducción en la realidad, y esta realidad es apabullante porque hay inestabilidad social por la reforma educativa y no se encuentra tranquilidad en el gobierno de Enrique Peña, según el alto clero católico. Pero ¿por qué hasta ahora hacer esa observación? Exactamente, Digo, algo quieren, ¿no? O algo les molesta. O algo les molesta. Algo les molesta. Una piedrita en el zapato Así de tener es, por ahí, en la sotana. Totalmente. Y tenemos una agenda para la semana que se pues augura interesante. De entrada, hoy el presidente de la República promulga todo el sistema de leyes secundarias anticorrupción y ahí la controvertida Ley 3 de 3. Tendremos eso como plato fuerte de arranque de la semana. Está también la expectativa de que se retomen las mesas de diálogo de la reforma educativa con el secretario Aurelio Nuño, el secretario de Gobernación Osorio Chong, la CENTE y el CENTE también. Y pues los nuevos dirigentes de los partidos, el tablero ahora ya con los protagonistas: Barrales del PRD, Enrique Ochoa tomando vuelo por el PRI, Ricardo Anaya en el PAN, y por supuesto vamos a ver cómo continúa la transmutación, la transformación de López Obrador. De Alejandra Barrales, como decías bien tú al principio de tu sección, que sin duda alguna es una de las mejores calificadas para presidir al PRD, pero también creo que fue una buena lección, porque en el PAN y en el PRI ahorita hay dos dirigentes jóvenes. Así es. Entonces el hecho de que sea una mujer
y una mujer joven, yo creo que le puede traer nuevos bríos al PRD. Me decían ayer algunas personas, oye, pero ¿cómo una aeromoza pasa a ser la líder de la izquierda en México? Oye, solo hasta eso les alcanza al PRD, ella no es un intelectual. Es cierto, pero finalmente también habla del signo de los tiempos. O sea, la política de a pie, la política del pueblo, pues también tiene que ver con estos cuadros. Ella ha caminado, la verdad es que hay que decirlo, pues fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno michoacano, ha sido senadora, legisladora, tiene arraigo. Vamos a darle el beneficio de la duda, Irán, claro, como siempre tiene que suceder en estas cosas. Sí, porque ha habido intelectuales y miren dónde están ahorita. Efectivamente, no garantiza el tener una capacidad de entendimiento que esta se va a traducir en buenas directrices políticas. Claro. Esa es otra cosa. No hay nada escrito. Nada está escrito y bueno, me despido, Irán, con las caricaturas, pidiéndote que veamos acá a Rictus en Reforma, que critica así la nueva medición del INEGI sobre la pobreza. Exactamente, y dice todo, depende del cristal con que se mira, evidentemente, ahí estamos viendo como el telescopio y con un cristal que dice PRI. Así es, y tenemos a Camacho también en Reforma, pues recreando lo que hoy va a suceder con la presentación de las leyes secundarias anticorrupción. Ahí tenemos a Virgilio Andrade. Virgilio Andrade dice temblorina y dice leyes anticorrupción promulgación. Y el otro pues ya le empezó a dar la chiripiorca ahí. Es que se habla mucho de cambios en el gobierno, que van a venir cambios alrededor de septiembre del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y que bueno, podría salir Virgilio Andrade, no sabemos, todo es materia de especulación, pero ahí están, los cartonistas también hacen lo suyo, me encanta, ¿no? Cómo le ponen bien el peinadito, ¿verdad? Sí, el peinadito es hermoso. Sí. Tenemos también a El País de Nunca Jamás en Milenio. Nunca Jamás, ahí con Alejandra Barrales dice que buscaré el PRD alguna alianza, viendo en su esfera de cristal, y dice sí, con algunas de las tribus del PRD por lo menos, que cuando menos por dentro se pongan de acuerdo, caray. Claro, ojalá haya de acuerdo. Pero Hernández pone la lupa y el trazo allá en la jornada en el caso priista. Y pues se refiere un poquito a la línea, ¿verdad?, que les tiraron para elegir a Enrique Ochoa Reza. Y ahí dice, estamos dispuestos a revisar la reforma y volver a votar como nos lo ordene. Y Naranjo, que es un maestro que tiene toda la trayectoria, los años, muchos sexenios analizados desde su trazo, hace pedazos y trizas el intento de las alianzas de la oposición. No tiene piedad, Irán, y así lo dice hoy en el Universal. Está la super silla presidencial y dice, ¿podríamos ir en alianza para el 2019? Ay, mis viditas, casi me los regala como gatitos ternurita. Para el viernes entonces. Así es, así es. Ivonne, muchísimas gracias. Irán, gracias a ti. No, hombre, al contrario, son... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.